Hace apenas unos días, el mundo despidió a una de sus voces más entrañables. La noticia sacudió a millones, pero lo que pocos conocían era la historia verdadera detrás de sus últimos instantes. Hoy, por primera vez, su relato será contado desde el corazón. Su familia, después de un largo silencio, decidió compartir detalles conmovedores y recuerdos que, sin duda, tocarán lo más profundo de tu ser. ¿Qué legado dejó realmente? ¿Qué palabras le dedicó a sus seres queridos antes de partir? Prepárate para adentrarte en el lado más humano, íntimo y conmovedor de un artista que dejó huella en generaciones. Si alguna vez su música estremeció tus emociones o su historia resonó en tu vida, este es el instante para honrar su memoria. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para seguir llevando su legado a más corazones. Porque los grandes no desaparecen, se transforman en leyenda. El calendario apenas había avanzado unos días desde su partida y, aún así, su ausencia sigue resonando como un eco persistente en la memoria de quienes lo amaron, lo escucharon y aplaudieron. En el vasto universo de la música regional mexicana, el nombre de Beto Terrazas continúa vibrando, pero ahora como un susurro cargado de nostalgia y no como aquel grito jubiloso desde los escenarios. Su historia, una travesía tejida entre el fulgor del éxito y las sombras implacables de una enfermedad silenciosa, se remonta mucho antes de alcanzar la fama. Todo comenzó en los campos áridos y polvorientos de un Durango que fue testigo de sus primeros sueños infantiles. Mucho antes de que multitudes corearan su nombre, Beto ya estaba forjando su destino, nota a nota, decisión a decisión. Desde la adolescencia, tomó una de las decisiones más valientes de su vida, dejar su hogar para buscar algo más grande que él mismo. Atravesó no solo fronteras físicas, sino también límites emocionales. En los campos agrícolas de Estados Unidos, entre cultivos de remolacha y papas, su voz encontró un motivo para florecer. Y no fue obra de la casualidad. Fue la necesidad y el fuego interior los que le dieron impulso. En medio de jornadas agotadoras y bajo el calor sofocante, se aferró a una guitarra desgastada, a una vieja grabadora y a su férrea convicción de que algún día, su voz viajaría más lejos que cualquier tren de carga. Apenas con 15 años, se casó con quien sería el pilar fundamental de su existencia. Compartieron no solo los días de dicha, sino también las pruebas más duras. Ella sería, más adelante, su compañera de vida y de batalla. Su historia de amor nació temprano, pero se consolidó fuerte, y ese vínculo sería esencial cuando el mundo pareciera venirse abajo. Antes de que la vida le lanzara sus retos más duros, Beto se cruzó en el camino de un grupo de jóvenes músicos en un estado vecino. Ellos, sin saberlo, estaban siendo testigos del surgimiento de un futuro ícono del pasito duranguense. Solo sentían que, cuando él cantaba, algo especial ocurría. Ese fue su primer gran impulso. Durango, su tierra natal, se convertiría pronto en el escenario decisivo. Allí, se integró a la agrupación Universo, donde pasó años moldeando su voz, su estilo y su personalidad artística. Su presencia, aún en crecimiento, ya era magnética. Pero lo mejor todavía estaba por llegar. A finales de los años 90, la música regional mexicana estaba viviendo una transformación. Un nuevo ritmo, vibrante y contagioso, comenzaba a ganar terreno. Beto Terrazas no solo decidió subirse a ese tren, él tomó los controles. En el año 2001, se unió a Montes de Durango, una agrupación formada en Chicago que ya empezaba a abrirse paso en el escenario musical. Pero fue su llegada la que consolidó definitivamente la identidad del grupo. Su voz, con esa textura única, potente y genuina, no solo acompañaba las canciones, las transformaba. Su energía en el escenario era imposible de ignorar, y su conexión emocional con el público se volvió casi espiritual. En poco tiempo, Beto no era solo uno más, se convirtió en el alma vibrante de la agrupación. Las listas de popularidad comenzaron a llenarse con sus temas y Montes de Durango cruzó fronteras, llenando estadios y conquistando una generación entera que encontró en sus letras y melodías un espejo de sus propios sentimientos. Fue, sin lugar a dudas, una etapa dorada para el duranguense, con Beto brillando en el centro de todo. Sin embargo, ni el éxito rotundo ni el cariño del público pudieron protegerlo de las fracturas internas.
Para mediados de 2005, cuando su carrera estaba en su punto más alto, Beto Terrazas tomó una decisión que sorprendió a muchos: alejarse del grupo. No fue un impulso repentino ni un acto de rebeldía. Detrás había tensiones, sí, pero también un llamado más profundo: el deseo de explorar su propia voz y su independencia artística. En medio de rumores, versiones contradictorias y especulaciones, Beto dio un paso al costado. Lo que muchos imaginaron como el inicio de su declive, se transformó, en realidad, en su renacimiento. Su primer álbum como solista, Las Dos Caras, marcó un nuevo comienzo. Con el sencillo Muñeca de Ojos de Miel como punta de lanza, Beto dejó claro que no necesitaba escudarse tras un nombre colectivo: él era el fuego. El álbum escaló rápidamente en las listas de popularidad y sus seguidores no lo abandonaron, lo respaldaron con fuerza. No fue una pérdida, fue una evolución natural. Y entonces, vino una jugada arriesgada que terminó siendo un acierto brillante: una colaboración inesperada con Natalia Jiménez, vocalista de La Quinta Estación. Juntos lanzaron El Sol No Regresa, una fusión entre el estilo duranguense y el pop rock español que sacudió la industria musical. Era un riesgo, pero el experimento funcionó a la perfección. Ese impulso lo llevó a grabar el álbum con los pies en la tierra, donde no abandonó sus raíces, pero sí expandió su horizonte creativo. Incluyó canciones escritas por figuras como Joan Sebastian, consolidándose como un artista completo, más allá del regional, un verdadero intérprete capaz de cruzar géneros y emociones. Posteriormente llegaron más proyectos: Conquistando Caminos, Material que mi gente pidió y el emblemático Animal, discos donde mostró una nueva energía, pero también una madurez emocional palpable en cada nota. Temas como Solo y Esperanza se convirtieron en himnos personales para muchos de sus seguidores. Parecía que nada podría detenerlo. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que el mundo entero se detuvo. La pandemia de COVID-19 no solo cerró escenarios y calles, también trajo consigo tragedias personales imposibles de anticipar. Beto Terrazas vivió en carne propia uno de los golpes más devastadores: la pérdida de uno de sus hijos a causa del virus. Fue un dolor indescriptible, un vacío que ningún éxito podría llenar. Durante ese tiempo de encierro forzado, Beto encontró refugio donde siempre lo había hallado: en la música. Desde su aislamiento, compuso Let Your Thoughts Fly Free, una canción profundamente melancólica, escrita para un mundo roto. Más que una melodía, era un mensaje urgente. Cuídense, abrácense, sobrevivan. Era la voz de un hombre que había comprendido, como pocos, la fragilidad de la vida. Pero la oscuridad no había dicho su última palabra. En silencio, su cuerpo empezó a emitir señales de alerta. Dolores cada vez más agudos. Fatiga que no se justificaba solo por el agotamiento. Síntomas que, con el paso del tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Durante una gira, Beto se vio forzado a detenerse. Aprovechó una pausa en las presentaciones para someterse a estudios médicos. El diagnóstico cayó como un muro: cáncer de colon avanzado. No había margen de espera. No era un pequeño tumor que se pudiera tratar con calma. Era una batalla que debía comenzar de inmediato. En cuestión de días, pasó de llenar escenarios a enfrentar una cirugía urgente e invasiva. Los médicos decidieron, sin rodeos, extirpar parte del colon y casi la mitad de su estómago. No hubo tiempo para asimilarlo, había que actuar. La operación fue solo el primer paso de un camino brutal. La quimioterapia llegó como una tormenta devastadora, arrastrando consigo secuelas que cambiarían su vida para siempre. Su voz, aquella voz que había conmovido a multitudes, comenzó a apagarse. La toxicidad de los tratamientos afectó directamente sus cuerdas vocales. Ya no podía cantar como antes. Y para un hombre que había vivido a través de la música, eso fue una herida más profunda que cualquier cicatriz física. Beto intentó resistir. Se aferró a su guitarra como último bastión. Pero incluso eso le fue arrancado de las manos. La neuropatía, otro efecto cruel de la quimioterapia, dejó sus dedos adormecidos e incontrolables, incapaces de seguir el ritmo que su corazón dictaba. La música, su salvación eterna, se desvanecía nota por nota.
Muchos habrían bajado los brazos ante un panorama así. Pero él no. Ni su esposa, ni su madre, ni sus seguidores permitieron que se rindiera. Con determinación silenciosa, Beto comenzó a caminar. Largas caminatas, a veces solitarias, buscando reencontrarse con un poco de energía, un destello de paz. Fueron 7 meses de tratamiento implacable. Y, poco a poco, su cuerpo respondió. Casi como un milagro, su voz volvió a surgir. No con la misma potencia de antaño, pero sí con la misma alma. Cuando sintió que era capaz de hacer algo más, no pensó en regresar a los grandes escenarios. Pensó en quienes le habían salvado la vida. Se presentó en el hospital donde fue tratado y ofreció una serenata para los médicos, enfermeros y pacientes. Con una voz frágil, pero cargada de amor y gratitud, cantó por quienes todavía seguían luchando. Aquello no fue un show. Fue una oración cantada, un acto real y profundo. Para quienes lo presenciaron, fue como una chispa en medio de la oscuridad. Después de esa serenata íntima en el hospital, Beto Terrazas retomó el escenario. Volvió acompañado de Montes de Durango, la banda que siempre lo consideró parte esencial de su historia. Pero esta vez, las presentaciones eran diferentes, más esporádicas, más exigentes. Lo que el público veía era entrega absoluta. Lo que no veían era el precio, dolor físico, náuseas, agotamiento extremo. Aunque el cáncer había retrocedido, no había desaparecido. Seguía ahí, agazapado, como una amenaza latente. Volvamos al principio. Beto nació en Tepehuanes, Durango, en un hogar humilde pero lleno de música. Desde pequeño, su instinto musical era evidente. Apenas con 5 años ya entonaba canciones en eventos locales. No venía de una familia adinerada, pero sí de una familia que creyó en su talento. Su padre, su madre y sus hermanos sabían que no era un niño cualquiera, tenía fuego en la garganta. A los 15 años tomó una decisión arriesgada, dejar su país en busca del llamado sueño americano. Pero lo que encontró fue la versión más dura de ese sueño. Vivió de trabajos pesados, largas jornadas, salarios bajos. A pesar de todo, nunca soltó la música. Grababa sus canciones con los pocos recursos que tenía a mano y las vendía él mismo, de puerta en puerta. Su leyenda no comenzó con contratos millonarios ni escenarios lujosos, comenzó con fe y tenacidad. En esa etapa, se cruzó con los hermanos Curie, quienes lo alentaron a mostrarse, a cantar frente al público. Ellos fueron los primeros en impulsarlo a no rendirse. Después se trasladó al estado que él mismo solía llamar el estado de mujeres en tono de broma. Allí conoció a músicos con quienes formaría sus primeros proyectos serios. La chispa que llevaba dentro se transformó en fuego. Su voz, ya madura, dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. El camino finalmente lo llevó de regreso a Durango, donde la agrupación Universo lo integró como vocalista principal. Durante años, ese grupo fue su trinchera, su escuela, su campo de batalla creativo. Pero sería con Montes de Durango donde su nombre quedaría grabado en la historia. Cuando se unió a ellos, el movimiento duranguense ya empezaba a sonar, pero fue su presencia la que lo consolidó como un fenómeno. Su primer álbum con la banda, Durango de Chicago, fue un éxito inmediato. Subió al número 2 en los top álbumes y puso a Montes de Durango en la mira internacional. Beto no era solo una voz. Era carisma, fuerza, una energía visceral que electrizaba cada escenario. Durante esa etapa, el grupo logró discos de oro, platino y ventas millonarias. Canciones como Rama Seca se convirtieron en emblemas de un nuevo estilo. La estética, el ritmo, el lenguaje, todo se alineó. Pero como en toda gran historia, también hubo crisis. Para 2005, Beto decidió apartarse del grupo. Las razones fueron varias, diferencias financieras, motivos personales, cuestiones de salud que pocos conocían. Fue un acto de amor propio y de supervivencia. Si esta historia te está conmoviendo tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a dejar en los comentarios. ¿Qué canción de Beto Terrazas marcó tu vida? Queremos leerte. Tras su salida de Montes de Durango, Beto Terrazas no se detuvo.
Cada nuevo álbum era una reafirmación de su talento, una muestra de que su esencia seguía intacta. En Conquistando Caminos, lanzó temas como Ese inmenso amor, La luna y la rosa y Por unos ojos de café, que no solo conquistaron las estaciones de radio, sino también el alma de quienes habían crecido escuchándolo. En 2009, con el disco Material que mi gente pidió, Beto reforzó su vínculo con el público, demostrando que sabía escuchar a quienes lo seguían desde el corazón. Y al año siguiente, llegó Animal, un álbum cargado de energía renovada. Canciones como Solo se convirtieron en himnos de resiliencia y pasión. Durante esa década, Beto Terrazas consolidó algo que muchos artistas anhelan pero pocos consiguen. Un lugar auténtico, cercano, entrañable. No era una estrella distante. Era el artista real, el ídolo accesible, el hombre que cantaba desde el alma y que no tenía miedo de mostrar sus heridas. El tiempo siguió su curso. Y, casi como si el destino quisiera cerrar un círculo, el escenario volvió a llamarlo. En 2021, tras años de caminos separados, Beto regresó a Montes de Durango. Pero no fue un regreso motivado por contratos o marketing. Fue un reencuentro genuino, cargado de significado y de sanación. Las heridas que alguna vez separaron al grupo empezaron a cicatrizar y el público los recibió con un cariño inmenso. No era solo nostalgia. Era un acto de justicia emocional. Ese año, la banda anunció su gira The Short 2021 y fue como si los años no hubieran pasado. Estadios llenos, euforia en cada canción, miles de voces coreando como si la magia nunca se hubiera interrumpido. Sin embargo, tras bambalinas, la realidad era distinta. Mientras las luces brillaban y las ovaciones retumbaban, el cuerpo de Beto lanzaba señales de advertencia cada vez más intensas. Dolores severos en el estómago. Noches de insomnio profundo. Síntomas que ya no podían atribuirse solo al cansancio de las giras. A pesar del dolor, subía al escenario cada noche como si todo estuviera bien. Su compromiso con la música y con su gente era absoluto. Hubo una noche, particularmente en Calvel, que quedó grabada en quienes la vivieron. Beto cantó con una fuerza sobrehumana, cuando en realidad, su cuerpo apenas se sostenía. Su entrega era total, aunque el costo fuera altísimo. Durante una pausa de la gira, en una parada en Dantrum, consultó a los especialistas. Esta vez, no hubo lugar para la esperanza fácil. Los estudios confirmaron lo que temía, el cáncer había regresado, más agresivo, más cruel. El diagnóstico golpeó justo cuando el grupo también enfrentaba otra pérdida, la muerte de Miguel Bolívar, el primer vocalista de Montes de Durango. La sombra de la muerte rondaba otra vez el corazón de la banda. A pesar de todo, Beto no se rindió. Se sometió a nuevos procedimientos, nuevas cirugías, nuevos ciclos de quimioterapia. Cada tratamiento debilitaba su cuerpo, pero su espíritu seguía invicto. Participó en algunas presentaciones, pocas pero intensas. Cada vez que subía al escenario, sabía que podía ser la última. Y por eso, cada canción era como una despedida, cada aplauso como un abrazo final. En 2022, ofreció un concierto en Denver. Fue una noche cargada de emociones, un adiós silencioso que pocos entendieron en ese momento, pero que hoy se siente como el cierre de una era. El legado de Beto Terrazas no se construyó únicamente con discos de oro o premios en vitrinas. Su verdadera herencia fue mucho más profunda. Constancia, coraje y pasión auténtica. Fue uno de los pilares que ayudó a levantar un género que no existía hasta que él le puso voz. El duranguense no fue solo un ritmo, se transformó en una identidad cultural, y Beto fue su más grande embajador. Cada canción que interpretó, cada letra que escribió, llevaba una parte de su alma. Hablaba del amor, del dolor, de la esperanza, del duelo. Temas como Ten fe, Te amo, Un día contigo no eran simples éxitos románticos. Eran fragmentos de su propia vida, compartidos generosamente con su audiencia. En sus conciertos, no hacía falta pedirle al público que cantara. Bastaba con entonar una estrofa, y miles de voces se unían al instante. No era solo música. Era un vínculo sagrado. La vida lo golpeó en múltiples ocasiones. Y cada vez que caía, respondía con más arte,
más humanidad. Cuando la enfermedad le arrancó la voz, respondió ofreciendo serenatas de gratitud. Cuando la pandemia le arrebató a un hijo, escribió canciones desde el encierro para abrazar al mundo. Cuando su cuerpo se debilitó, eligió caminar como acto de meditación y resistencia. Cada etapa de su vida fue transformada en símbolo. Durante su ausencia como solista, Montes de Durango continuó adelante, pero en el fondo, había un vacío que nadie pudo llenar. Beto era el alma escénica. Su regreso, aunque breve, fue suficiente para sellar un ciclo y reconciliar una historia que merecía ser cerrada con dignidad. El 28 de marzo de 2025, la noticia se confirmó. La banda publicó un mensaje sencillo, pero demoledor. Beto Terrazas había fallecido. No hubo florituras ni discursos vacíos. Solo una verdad cruda acompañada de gratitud inmensa. Montes recordó su risa contagiosa, su energía vibrante, su incansable pasión por la música. Le agradecieron no solo como compañero de banda, sino como amigo de vida. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de mensajes, homenajes, recuerdos. Artistas, periodistas, fanáticos. Todos compartían su canción favorita, su anécdota personal, su admiración profunda. Algunos lo recordaban sobre el escenario, otros en momentos de lucha, pero todos coincidían en algo. Su legado era eterno. Beto Terrazas no fue solo un gran cantante. Fue un ser humano luminoso. Su voz sigue sonando en cada playlist, en